Hola, buenos días. Ya van a ser las 12 del día y sentí con urgencia las ganas de hacer este live en mi página Cómo enseño dos o más lenguas para toda la comunidad hispanohablante del mundo que ha emigrado y ha empezado a generar una familia, a tener una familia con dos o tres o cuatro o cinco más idiomas en el extranjero. Yo soy Natalia Pérez González, tengo 43 años y hace 19 años que emigré de Chile a Alemania, vivo en el sur de Alemania, en Baviera, y tengo dos hijos que hablan tres idiomas. Siempre digo tres hijos que hablan dos idiomas, no, es mentira. Dos hijos que hablan tres idiomas, que son el croata, el español, el castellano, ¿cierto? La variante regional chilena y el alemán. Quiero contarles que mis hijos empezaron al año y medio con esta mamá, obviamente, especialista en el tema y profesora de corazón por vocación, maestra, ¿cierto?, de escuela. Empezaron al año y medio ya a generar sus primeras palabras, ¿cierto? El mamá, el papá, todas esas frases, y luego a los 2 años ya estaban haciendo las frases cortas. Eh, este live le quiero poner el título: La pedagogía del bilingüismo es un trabajo de adultos, no es un trabajo de niños. ¿Ya? ¿Por qué? Porque producto de todo lo que ya he trabajado hace 8 años con las familias, con otros pedagogos, me he dado cuenta de que ahí está el gran desfase en realidad para entender el problema o este tema. Si van llegando, me van saludando, me van tirando un hola, un like o van compartiendo, porque la idea es estar con ustedes y si llegan y tienen preguntas también espontáneamente, ahora o quizás después, pueden hacer también las preguntas pertinentes. Véanlo como una suerte de asesoría gratuita que entrego siempre cuando puedo en mi página de Facebook. ¿Ya? Instagram también participa, pero en este momento no lo puedo conectar. ¿Qué pasa entonces? Mis hijos empezaron al año y medio, ¿ya? Y mucha gente dice, bueno, pero que ¿cómo tan temprano? Resulta que cuando uno estimula, cuando uno es padre, sabe y conoce bien el tema no es problema, el tema es simplemente un placer, es un disfrute, ¿ya? Eso por un lado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estimulamos y nos preocupamos del trabajo de educación de dos o tres lenguas de nuestros hijos, el tema se hace mucho más fácil. ¿Mm? Tarea número uno o idea número uno, si van llegando saluden, hola, hola, hola. Tarea número uno, preocúpate del tema, estudia y no vas a tener problema, digamos, ¿ya? Si hay grandes dudas, si hay un desfase, es cuando entro yo en el juego y empiezan las preguntas, las asesorías o los programas de acompañamiento que yo he ofrecido, si es que lo necesitan. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a educar con mi marido a los hijos, él con croata, yo con español, castellano, chileno, ¿cierto? Y cero alemán en casa. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo diría, pero ¿cómo? No tienen contacto con el alemán en la casa. Y resulta que para esa situación que todos vivimos en el extranjero, quizás otros con el inglés, ¿cierto? Quizás otros con el francés, no necesitamos que en casa se hable el idioma dominante, el idioma del país, para que el hijo aprenda el idioma. Recuerden, el título del live de hoy se llama La pedagogía del bilingüismo, educación de adultos. No es educación de niños, no es educación de juegos, grupos de juegos, no es educación a los niños, sino que los padres somos los que tenemos que educarnos. Y esto quiero que quede en este live súper, súper, súper claro. Así que por favor, coméntenlo, compártanlo. Si es que quieren difundir el tema, eh, esta pedagogía es de los padres. Que quede de ahora en adelante súper claro que el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Y eso no depende si mi hijo es bebé, si mi hijo está en el vientre, si mi hijo ya tiene 4 años, si mi hijo tiene 6 años, si mi hijo tiene 8 años, ¿ya? Siempre se puede aprender del tema y mientras antes mejor, digo yo, para que no sea tan tarde esta contradicción que de repente sienten los niños y empiezan a rebelarse y a no querer hablar el idioma, ya de los padres.
no hablan el español. ¿Por qué sucede eso? Porque en el fondo hemos hecho cualquier cosa, hemos hablado cualquier idioma que nos salga del corazón y en el fondo no ha habido un camino ordenado. Recuerda que la educación, y por eso se llama educación, pedagogía del bilingüismo, hace simplemente limpiar, organizar el camino para que el recién llegado al mundo, el bebé, el niño, el joven, el adulto, el niño, vea el camino claro, ¿ya? Tiene que ver con lo que es el alumni, ¿cierto? Esta persona que está siendo alumbrada para seguir un camino y entender un conocimiento, si es que está aprendiendo algo, y en este caso, entender una lengua, ¿ya? Entonces, es súper lindo mezclar, es súper buena onda, divertido, nos podemos reír, el Spanglish ya se estableció en Estados Unidos, pero no es en el fondo, al momento de educar, al momento que nosotros nos transformamos en padres, somos personas educadoras, ¿ya? Y ese es el rol que nosotros tenemos que rescatar y por eso mi trabajo, la pedagogía del bilingüismo, es la educación de adultos. Ustedes adultos se tienen que educar en este tema, no los niños. Los niños van a repetir o van a sacar algún idioma que les sea mucho más congruente, mucho más lógico, mucho más humano. ¿Y cuál es ese? El dominante. Si estamos viviendo después, metemos a los niños o a la sala cuna, a la cripe o al kindergarten o después a la schule, al colegio, ¿cierto? A la escuela, ahí el niño va a empezar a hablar el idioma que escucha con más frecuencia porque es el idioma que mejor se escucha, que más le permite aprender vocabulario para expresarse e interactuar con otras personas. ¿Y qué pasa? En esos 3 años, cuando nosotros con mi marido hablamos croata y español con nuestros hijos y no alemán, nuestros hijos siempre estuvieron con un camino, o sea, en este caso con 12 idiomas claramente. ¿Y dónde, cuándo entra el alemán? ¿Mm? Ahí está el nuevo, la información, la educación de adultos, ¿cierto? Esa es la pedagogía del bilingüismo. La pedagogía del bilingüismo obliga a que los padres tengan una integración equilibrada, permanente, positiva, ejemplificadora ante los hijos para que se logre el hablar 2 o 3 lenguas también con éxito. Entonces, ¿qué sucede? El alemán se escucha, los hijos ven que los padres están interviniendo con otras personas en alemán, que están hablando en alemán, que están hablando por teléfono en alemán, que están escribiendo en alemán, que van a hablar con la educadora, con los padres de los amigos en alemán, en el caso de los otros, ¿cierto? En inglés. Es una lengua netamente funcional y automáticamente los niños están recibiendo ese modelo. Ajá, existe también una tercera lengua, ¿ya? Pero no es la que yo hablo con mi mamá y con mi papá. Entonces, ese es el orden que tienen que ustedes tener de todas formas al inicio. Si van llegando, me saludan. Hola, hola. Veo ahí que llega gente. Hagan preguntas, no hay ningún problema, ¿ya? Así que es súper importante que no tengan miedo, porque todo esto son ¿cómo se dice? Conclusiones que estoy sacando de la escuela online de bilingüismo que ya partió y que sigue el próximo año, ¿cierto? Ya creo que en febrero, porque estoy demasiado agotada. Esos son como los grandes temores, ¿cierto? Pero ¿cómo? ¿Cómo tiene contacto mi hijo con el alemán? Es que el hijo no tiene que tener contacto con el alemán. Tú, papá, mamá, tienes que tener contacto con el alemán si estás en Alemania. Tú, mamá, papá, tienes que ir a los cursos, estudiar alemán, tratar de aprender alemán, tratar de mejorar tu idioma si estás en Inglaterra o si estás en otro país, el idioma dominante, ¿cierto? Hola, hola, Betsabe, saludos. Vayan compartiendo, invitando a más personas, hagan una watch party, que es lo que se hace hoy en día, para que todo el mundo sepa de este live que estoy haciendo sobre la pedagogía del bilingüismo, la educación de adultos, ¿ya? Ojo. Entonces, ¿qué pasa? Ese es como el miedo número uno, ¿ya? El contacto con las otras lenguas no es del niño, el contacto es de los padres, ¿ya? Entonces, los padres aquí son los responsables de educarse en el extranjero. Por eso ya cambié mi nombre, ya no me llamo Natalia Pérez Consulting simplemente o especialista en bilingüismo, sino que este trabajo es de educación de adultos en el extranjero, de todos los expatriados. Tienen que entender
y ahora viene el tema de la integración, que nosotros tenemos que reencontrarnos con la lengua, nosotros tenemos que volver a ubicarnos, ok, cambió toda mi vida, llegué a otro país, tengo que aprender otro idioma, tengo que hacer tantas cosas, ¿ya? Tenemos que vivir el duelo migratorio, tenemos que sufrir, tenemos que llorar, tenemos que tener nostalgia, tenemos que tener de todo eso, pero no podemos quedarnos en eso. Tenemos que tener, por el bien de nuestros hijos, una mirada futurista, con visión de alta mira y a largo plazo. Ya, eso, vayan saludando y comentando. Hace muy bien y un corazón también me haría bien por todos los dolores que se está viviendo en Latinoamérica. ¿Ya? Muchísimas gracias. Hola, Betsabe, qué buenos consejos. Aún sigo tus enseñanzas con el bilingüismo y seguimos bien. Qué bueno, ojalá, ojalá sigan bien. No se rindan, porque mientras más grandes los niños, más difícil se pone este tema. ¿Ya? Por eso es súper importante que los padres ahí tengan la mentalidad súper clara, ok, llegué al extranjero, llegué a otro país, tengo que empezar a educarme, no olvidar mi esencia porque voy a tener hijos y quiero que mis hijos también hablen mi lengua, ¿ya? Entonces mi esencia, mi origen, mi identidad, mis muletillas, ¿ya? Los tonos, la melodía, la variante regional es lo que yo siempre digo que así se llama, digamos, en lingüística. De dónde tú vienes, tienes que hablar en el extranjero, ¿ya? Esas son como las reglas, las máximas, ¿cierto? De esta pedagogía del bilingüismo, que así se va a llamar mi libro sobre mi método de enseñanza, la pedagogía del bilingüismo en la educación de adultos. Entonces, ese tema quería comentarlo con ustedes. Y lo otro que más ya empezamos a profundizar en esta escuela online, ¿cierto? Es el tema de la integración. Ya les dije que uno llega a otro país y olvida la lengua, empieza a hablar muy mal el español, y si es que lo habla, ya, porque muchos dicen, ya, mejor cambio y agarro una palabra del idioma dominante, y ahí empieza toda esa confusión, que no es nada más que un problema nuestro, porque estamos tratando de reubicarnos en este nuevo país, en este nuevo mundo, ¿ya? Error fatal, por favor, dejen de hacerlo, traten de controlarse. A todas mis familias les he dicho, tómense un minuto de silencio y traten de pensar la palabra antes de llegar y lanzar la otra palabra en el idioma dominante. Es posible. Es más, yo ahora, como ustedes me escuchan, hablo súper chileno, pero yo no hablaba así antes porque hablaba alemán de alemanes de la universidad. Entonces, dejé el idioma científico para rescatar mi acento. Y eso simplemente retraerse, parar un poco y decir, ok, ¿cómo se decía en Chile? Mm. Y esas mismas preguntas, háganselas y compártanlas desde la empatía día a día, crianza con apego, con nuestros hijos. ¿Sabes qué? Esa palabra vaga, ¿cómo se dice vaga en español? No tengo idea. A ver qué es eso. Voy al diccionario, lo busco, hagamos todas esas intervenciones con los hijos, ¿ya? Ellos tienen que subirse a este viaje de recobrar la esencia del padre y de la madre. ¿Queda claro hasta el momento? Estoy siendo muy reiterativa, díganme sí, no, por favor. Sí, es maravilloso. Después de 8 años uno encuentra como otra forma de explicar los contenidos, es maravilloso. Pero el camino aquí del bilingüismo es decirle al hijo, pedirle permiso, invitarlo al hijo, a la hija, a subirse a la máquina del tiempo y empezar a recobrar el acento, recobrar la identidad, recordar las palabras, los juegos, los momentos que teníamos con nuestros amigos en el pasado, y esa manera, con la crianza con apego, ¿cierto? Como le llaman algunos, yo le llamo más que nada el vínculo, ¿ya? Con un buen vínculo con los hijos, de diálogo, de conversación, de explicación. Sabes que yo vengo de otro país, que es Chile, ¿ya? Ahora ustedes viven aquí en Alemania, pero tienen las tres nacionalidades, ¿ya? Tenemos interés por conocer tres mundos. Acuérdense que la pedagogía del bilingüismo se tiene que entender como integradora y no excluidora, ¿ya? Y ahí es donde los padres, mamá y papá, tienen que colaborar. ¿Mm? Y no empezar a hablar mal de un país, del otro país. Si yo estoy hablando todo el tiempo mal de mi país, mi hijo de todas formas va a entender que es negativo mi país. Ya es súper importante que los adultos se eduquen en este éxito del bilingüismo o trilingüismo, ¿cierto? Multilingüismo de nuestros hijos. ¿Ya?
No quiero hablar mucho además, tengo que ir a buscar a mi hija como siempre. Si hay más preguntas me van comentando, pero que quede claro que aquí la educación no es de los niños, sino que la educación es de los padres. Edúquense en el extranjero, perfeccionen, actualicen su lengua, lean en español de vez en cuando y paralelamente, claro que no es fácil, ¿ya? Pero bueno, digamos, la vida, buscar trabajo, trabajar tampoco es fácil. Todos tenemos que esforzarnos por una mejor vida a futuro. Entonces, paralelamente, si no sé mucho, si sé alemán, bien, perfecto. Dejemos el alemán como un idioma funcional. Pero si no lo sé, tengo que estudiarlo, pero ese estudio queda en mi clase, no queda para seguir hablando alemán con mis hijos, ¿ya? Ordenen los planos de tal manera que los niños tengan el camino limpio y obviamente ustedes se concentren en entregar una lengua de manera de buen nivel. Mientras un niño sepa comunicarse y expresarse en un idioma a un alto nivel, lo que se llama la competencia lingüística, ¿cierto? Comunicativa, va a poder hacer la misma analogía en otro idioma, ¿ya? Por ende va a tener también así una alta competencia lingüística en el alemán, ¿ok? Y no así cortado, que ahí es donde nacen los problemas cognitivos a futuro, limitantes y que hacen que los niños de inmigrantes generalmente no alcancen altos formas de expresión, ya producto de esta interculturalidad, digámoslo así, mal llevada. ¿Ya? Entonces, nos concentramos en nuestro idioma, amamos nuestro idioma y nos encontramos en el próximo live. ¿Ya? Si tienen más tiempo, escriban y un abrazo y cariño a toda mi comunidad hispanohablante del mundo. Estén muy bien. Chao.